hermanos, estamos congregados como cada domingo para escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Gracias porque están puntuales los que estamos aquí, los que no están, algún motivo especial o alguna enfermedad, por lo cual no están, pero oramos por ellos porque estén bien, porque puedan llegar, o los que vengan, y los que no, pues que en realidad estén bien y podamos escuchar hoy nosotros la palabra de Dios. Acompáñenme a hacer la lectura de hoy en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versos del 1 al 12. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes en el tetrarca, y Saulo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad de tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Hasta ahí la lectura de hoy. Ahora te damos, Padre amado, nuestros cantos de himnos de alabanza. Todos nos ponemos de pie. Nuestra primera alabanza: cubiertos por tu sangre.
A continuación, queridos hermanos, la alabanza Él vive hoy. A continuación, hermanos, nombre sobre todo nombre. Tu nombre, gloria.
continuación, queridos hermanos, la salvación es del Señor. Fortaleza
La alabanza, un siervo para tu gloria. Pueden sentarse, queridos hermanos. Dejamos nuestro lugar a nuestro pastor Juan Carlos con la palabra de Dios. Bueno, como cada domingo la iglesia se reúne con el propósito de adorar a Dios en este día tan especial en el que, como la Escritura nos enseña, Él se levantó de la muerte para ponerle fin al pecado y ponerle fin también a la muerte como consecuencia del pecado. La razón por la que estamos aquí es para recordar aquel evento tan importante para nosotros, poco más de 2000 años, y que de forma particular muchas iglesias ya en estos días comienzan a recordar el sacrificio de Jesucristo. Algunos de forma correcta, otros tantos quizá no, quizá más como una tradición, como parte de una religión, pero nosotros estamos
agradecidos con el Señor porque a través de Cristo Él nos ha dado a conocer lo necesario para la salvación de nuestras almas. Seamos todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera leer brevemente un par de párrafos que el pastor Richard Baxter, un pastor puritano por allá de 1800, escribió en un pequeño mensaje que dirigió a su iglesia llamado "Cómo pasar el día con Dios". Algunos de ustedes, hermanos, tienen este pequeño documento, algunos de ustedes lo hemos compartido en algunos de los discipulados, pero quisiera leerlo para todos ustedes brevemente. El documento es pequeño pero extenso como para leerlo ahora, así que voy a hacer una breve lectura. Richard Baxter escribe estas palabras a su iglesia: una vida santa es propensa a ser más fácil cuando sabemos la secuencia y método de nuestras responsabilidades, con todas las cosas acomodándose en su lugar apropiado. Por lo tanto, les daré algunas breves directrices para pasar el día de una manera santa. Y lo primero que voy a leer es el primer consejo, más bien lo único que les voy a leer es el primer consejo. El dormir. Mide apropiadamente el tiempo de tu sueño, de manera que no malgastes tus preciosas horas de la mañana de forma lenta y pesada en tu cama. Que el tiempo de tu sueño se corresponda con tu salud y trabajo y no con el placer perezoso. Mire, una recomendación que a veces pudiéramos considerar insignificante o sin importancia, pero Richard Baxter enseña que la primera forma en que cultivamos la santidad es cuando ejercemos dominio sobre una necesidad básica en todos los seres humanos: el dormir. Cuando pasamos demasiado tiempo en nuestra cama, más del necesario, Richard Baxter dice que el dormir debe corresponder, uno, con tu salud. A veces por cuestiones de salud las personas necesitan dormir un poco más, pero si nuestra salud es correcta, entonces el tiempo de dormir también debería estar adecuado a la salud. El trabajo. ¿Ha notado usted que quienes menos trabajan son los que más duermen? Pero el descanso debe corresponder con la salud y con el trabajo. Desde luego un trabajo desgastante, demasiado exigente en cuanto a requisitos físicos, también necesita que el cuerpo tenga lo necesario en su tiempo de dormir. Y no con el placer perezoso, es decir, no pasemos demasiado tiempo en la cama solo porque no queremos levantarnos. Esto es algo que Richard Baxter enseña a la iglesia de su tiempo, y una de las claves para el inicio en el cultivo de la santidad. En algún momento, hermanos, por cuestiones de trabajo, a veces he tenido que pasar más tiempo despierto que durmiendo. Y al otro día, cuando se siente el cansancio de no haber dormido correctamente, me pregunto, pienso en que muchas veces justificamos a veces nuestro mal ánimo en las pocas horas por las que dormimos, ¿no? Quizá nos sentimos como justificados de decir, debo estar enojado o porque no dormí bien, o estoy de malas porque no dormí bien. Pero pensaba en Jesús, que el día en que fue prendido para ser crucificado, lo encontraron orando ya entrada la noche. Si no me equivoco, por ahí de las 12 de la noche lo fueron a arrestar al huerto de Getsemaní. Toda la noche estuvo en juicio, y por la mañana desde muy temprano, más bien toda la noche estuvo sin dormir, estuvo ahí siendo juzgado por los líderes religiosos. Muy temprano se seguía con el juicio, no había dormido toda aquella noche, no había desayunado, no había almorzado. Como a las 9 de la mañana estaba siendo azotado por los romanos, enjuiciado un poco antes de las 9 de la mañana, porque a las 9, en nuestro horario, estaba siendo ya crucificado.
aún dentro de todo eso, esas 3 horas que Él pasó en la cruz, usted puede ver el carácter de Jesús en su expresión humana. Y el apóstol Pedro es muy claro en eso, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Y cuando yo recuerdo todo eso me siento miserable, porque a veces quizá no he podido dormir bien por cuestiones de trabajo, pero puedo levantarme, almorzar, desayunar, sentarme, quizá tomar una siesta, y a veces justificamos el darle dominio a nuestra carne, es decir, estoy molesto porque pasé mala noche, porque no dormí bien, porque no he comido, porque no he almorzado, porque no he desayunado, y justificamos nuestra carnalidad en lugar de mirarnos a la luz de Cristo. Y sinceramente, cuando veo eso me doy cuenta que los pocos sufrimientos que a veces podemos pasar son nada comparados al sufrimiento redentor de Cristo Jesús. Así que, hermanos, si lo hacemos, continuemos haciéndolo, y si no lo hacemos, comencemos a practicar la disciplina de someter a nuestro cuerpo, tanto en cuestiones de dormir como de levantarnos. Si no es necesario que nos durmamos noche, no se duerma noche, a menos que sean por cuestiones necesarias, trabajo, algún asunto en la familia, lectura, pero porque se le acuesta usted a ver una película y de esa se sigue con otra y con otra, no lo haga, no es necesario. O porque usted está checando sus redes sociales a las 12, no lo haga, no es necesario. Levántese temprano. Y lo primero que haga al levantarse es dele gracias a Dios por el nuevo día. Aprenda a disciplinar su carne en esos aspectos. La hora en que usted se va a dormir y la hora en que tiene que levantarse, porque ese es el primer paso para que la santidad sea algo alcanzable en nuestras vidas. Así que buenas tardes a todos, hermanos. No era un regaño, solamente un comentario. Me da gusto saludarlos, y como cada domingo lo hacemos, vamos a saludarnos. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 7. Mateo capítulo 7. Regresamos a los versos 21 al 23. Hay algo que desconcierta a la gente que ha escuchado a Jesús en esta enseñanza, en todo esto que Él ha hablado. Hay algo que les desconcierta. Uno de los evangelistas dice que la gente comenzaba a preguntarse: ¿quién es este hombre que enseña con tanta autoridad, no como los escribas y fariseos? En el verso 21, del verso 21 al 23, si usted tiene la lectura, siga por favor con su vista lo que dice, lo que escribe Mateo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les responderé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Hacia dónde nos conduce toda la enseñanza que Jesús ha estado dando en lo que nosotros tenemos registrado en estos 2 capítulos y que llamamos el Sermón de la Montaña? ¿Hacia dónde nos conduce? ¿Hacia el simple moralismo? Es decir, tenemos aquí a un gran hombre que enseña grandes principios y que si nosotros los comenzamos a aplicar seguramente nos va a ir muy bien. Ahí termina la enseñanza de Jesús. ¿Será que cuando la multitud escucha o ve a Jesús terminar su discurso, ellos se dan la media vuelta y dicen: wow, qué buenas enseñanzas y qué buen maestro es este Jesús? Esa no era la intención de Jesús al dar esta enseñanza, al extenderse en toda esta instrucción. No era su intención. Él quiere llevarlos a una conclusión, Él quiere llevarlos a un punto. Y no solamente es al hecho de que se den cuenta que es un gran maestro, que es un excelente predicador. Él quiere llevarlos al punto de conocer a través de lo que Él les está diciendo quién es Él. No solamente lo que Él sabe, sino lo que Él es como persona. Por eso es que el propósito, hermanos, de toda la Escritura y de cada una de las enseñanzas de Jesús nos lleva al mismo punto, a descubrirlo a Él
no solamente en su capacidad, sino en su persona. En el verso 21, Jesús hace una afirmación, hermanos, que ha estado ya implícita en las demás afirmaciones que él ha hecho. Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Así que, ¿cuál es la conclusión a la que la gente debe llegar después de que Jesús ha hablado todas estas palabras? Jesús es Señor. Y eso queda implícito desde que lo escuchamos contrastar la enseñanza de los maestros con lo que Él está diciendo. Oyeron que fue dicho, pero yo les digo. Así que Jesús está tomando una enseñanza que para ellos era común y les está diciendo, aquellas personas les enseñaron estas cosas, pero yo les voy a decir lo que realmente significan estos mandamientos. En otras palabras, yo soy Señor de la ley que esas personas les han estado explicando. Yo soy el Señor de esa ley. La gente tendría que llegar a una conclusión, y cada vez que nosotros leemos la Escritura, cada vez que nosotros llegamos o escuchamos una predicación, debemos arribar a las mismas conclusiones. ¿Quién es Jesús? No, ¿qué clase de predicador me está hablando? Lo equivocado sería cuando nosotros comenzamos a hacer diferencia entre predicador y predicador y comenzamos quizá a pensar, bueno, aquel predicador me encanta cómo habla porque usa muchas metáforas, cuenta muchas historias y me entretiene cuando está hablando. No debería ser esa la conclusión de nadie cuando escucha la predicación de la palabra de Dios. De hecho, Pablo, en una situación en la iglesia de Corinto, cuando escribe su primera carta, él se da cuenta que la iglesia de Corinto está llegando a conclusiones equivocadas y está comenzando a surgir un sectarismo dentro de la iglesia. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y cada uno estaba diciendo que el predicador era mejor, que tal predicador era mejor que el otro. Y Pablo llega a esta conclusión. ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿No son todos servidores de Cristo? En ese sentido, la única intención de cada maestro y de cada predicador es conducir a la audiencia a una sola verdad. Jesús es Señor y los predicadores no somos más que medios para que la gente conozca a Jesús como Señor. Y en ese sentido los fariseos habían fracasado. ¿Por qué fracasaron? Porque cuando Jesús llegó, no supieron reconocerlo. Habían fracasado los maestros de la ley miserablemente en el trabajo de enseñar la ley para que a través de la enseñanza de la ley la gente conociera a Cristo como Señor, pero ellos habían fracasado miserablemente en esa tarea, de manera que cuando lo escuchan hablar, ¿sabe qué hace la gente? La gente se pregunta, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que habla con tanta autoridad? Ellos no pueden llegar a la conclusión, de este hombre nos han hablado nuestros maestros. De este hombre nos han hablado los fariseos, los rabinos, los maestros de la ley. Ellos no llegan a esta conclusión. El verso 29 dice el verso 28 dice que la gente quedaba asombrada de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas de ellos, no como sus maestros. ¿Nota usted que los fariseos y los escribas, los maestros de la ley, fracasaron en el trabajo que tenían encomendado, que a través de la instrucción la gente conociera a Cristo? Y eso, hermanos, debe ser preocupante. Si el Señor Jesús se hiciera físicamente visible en su iglesia y en las iglesias, ¿cuántas iglesias habríamos de quedar reprobadas y cuántas quedarían aprobadas? Es decir, ¿seríamos capaces de reconocer a Jesús? Y no me refiero a esa sensación mística, no, creo que sí seríamos capaces de reconocerlo, porque seguramente Él se aparecería con un cuerpo brillante y nos haría sentir una inmensa paz, y seguramente que lo reconoceríamos. No me estoy refiriendo a ese tipo de sensaciones místicas que desde ahí quien piensa eso ya está reprobado porque es incapaz de reconocer al Cristo de las Escrituras. Sino si realmente entenderíamos a Jesús y lo conoceríamos en su carácter como Señor,
Y usted puede observar en este asunto de cómo la gente interpreta a Cristo, cómo los místicos que se mantienen separados de las Escrituras hablan de un Cristo diferente al de la que la misma Escritura nos enseña. Hablan de Jesús como aquel que se aparece, te hace sentir paz, tiene un cuerpo brillante y le puedes pedir algo y Él te lo concede. Pero el Cristo de las Escrituras es diferente. ¿Tiene un cuerpo glorificado? Sí. Pero cuando los hombres le ven, caen a sus pies como muertos. Y solo Él es el que puede darle vida a esos cuerpos llenos de temor y de terror al ver aquel ser perfecto, aquel encarnado, aquel Hijo de Dios que se hizo carne en perfecta encarnación. No estoy entonces hablando, hermanos, de hermanos, iglesia, acerca de reconocer a Cristo físicamente por ese tipo de visiones, de imágenes, a veces hasta de cadenas, ¿verdad? De WhatsApp o de Facebook. Yo soy Jesús y quiero decirte que compartas este mensaje con 157.825 personas. Y cuando lo hagas, recibirás mis bendiciones. Y la persona comienza a preocuparse, ¿y cómo le hago si solamente tengo 10 contactos en mi WhatsApp? No me estoy refiriendo a ese tipo de misticismo que se equivoca y que está completamente errado en la concepción de aquel que es Señor de todas las cosas. ¿Seremos capaces de reconocer a Jesús? Mire, más allá de si ahora apareciera Jesús, Él está presente en la iglesia, está presente en su cuerpo, pero quisiera hacer otra pregunta necesaria en nosotros. ¿Somos capaces de reconocer a Cristo en la iglesia? ¿Somos capaces de reconocer, de ver a Cristo en la iglesia? ¿A qué me refiero? No le estoy diciendo comience a voltear, quizá la persona que está a su lado no es la persona que usted piensa que es. Jesús dijo en una ocasión, me parece que en el Evangelio de Juan, Jesús le dijo a aquellas personas que también lo estaban escuchando, les dijo: todo aquel que de verdad quiere conocer al Padre, escucha mis palabras o conoce mi voz. Y ahí la pregunta, ¿seremos capaces nosotros de reconocer a Jesús dentro, en medio, en la iglesia? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Y cómo? Son preguntas que tenemos que responder. El fin de todo el discurso de Jesús fue llevarlos a esta verdad. ¿Quién era el hombre que les estaba hablando? Y lo primero que vemos, hermanos, en el verso 21 y que nos deja ver el carácter de este hombre que les estaba hablando, es que Jesús no se presenta como un profeta, como un maestro, como un rabino. Él hace una afirmación categórica: no todo el que me dice Señor, Señor. Así que Jesús se presenta a esta congregación, a este pueblo congregado alrededor de Él, y se declara abiertamente: yo soy el Señor. Ahora, en estas palabras, hermanos, hay una revelación importante para el pueblo, porque el Señor nos lleva inmediatamente al Antiguo Testamento y a este Jesús, que para ellos y para la mayoría era un hombre común, el hijo de María, el hijo de José el carpintero, el de Nazaret, el de Galilea. Él se revela como el Señor, y este título Señor tiene que ver con la deidad también. Así que Jesús no solamente está diciendo yo soy un Señor, yo soy el Señor. El verbo hecho carne. Yo soy Dios. Yo soy el Señor. Lo primero que Jesús enseña y que revela de su carácter es su esencia, tanto divina como humana, reflejada en su señorío. No todo el que me dice Señor, Señor, Él da por sentado que esa gente tarde o temprano, ¿qué va a hacer? Lo va a reconocer como Señor. Él da por sentado. Él no está
suponiendo. Algunos de ustedes me van a conocer como Señor y otros tantos nunca me van a aceptar o conocer como Señor, no importa. Él da por sentado que toda esa gente tarde o temprano lo va a reconocer como Señor de una o de otra manera. Él lo da por sentado, y el apóstol Pablo hace eco de estas y muchas otras palabras que Jesús habló, y en Filipenses capítulo 4 dice, o escribe el apóstol Pablo, que llegará el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y ese es el propósito, hermanos. Por eso le digo, somos capaces de reconocer a Cristo en la iglesia, es decir, estamos viendo el señorío de Jesucristo reflejado y manifestado en la congregación, en la iglesia local. Hace rato cantábamos un canto que nos habla de la humanidad, de la encarnación de Cristo. En su encarnación, Él es Señor, pero Él también se manifiesta como esclavo o siervo. Y uno de los cantos dice, uno de los cantos que estábamos cantando hace rato dice, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. ¿Cuál es la mente que hubo en Cristo? Este canto está basado en Filipenses capítulo 2. ¿Cuál es la mente que hubo en Cristo? Hay en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no se aferró, sino que se despojó y se vistió como siervo. En su encarnación Jesús fue siervo, pero ahora no lo es. Porque en el mismo texto el apóstol Pablo afirma que Él fue exaltado por encima de todo y dado como Señor, y en Efesios dice que fue dado como Señor a la iglesia. ¿Somos capaces de ver el señorío de Cristo en la iglesia? Es decir, cada vez que recibimos una instrucción en la palabra de Dios, en el discipulado, cada vez que cantamos nuestras canciones los domingos, o cuando usted las canta en la semana, cuando usted las escucha en la semana en casa, cada una de esas canciones, cada uno de esos libros, cada uno de esos discipulados y cada una de esas enseñanzas debe llevarle a una sola conclusión: Cristo es Señor, a ninguna otra. Cristo es Señor. Y esa es la conclusión a la que Jesús está llevando a esa multitud. Él no está diciendo, mi señorío depende de lo que ustedes crean acerca de mí. Mi autoridad depende de lo que ustedes piensen acerca de mí. Él está diciendo, yo soy Señor, lo acepten o no lo acepten, y tarde o temprano lo tendrán que aceptar. En ese momento muchas personas quedaron confundidas. ¿Quién es este hombre? Le repito, ahí se ve el fracaso de los fariseos, que con su enseñanza tenían que conducir a esa multitud a esta conclusión. Delante de ustedes, cuando la gente se preguntaba, ¿quién es este hombre?, los fariseos tuvieron que haber respondido, delante de ustedes está de quien habla toda la Escritura, de quien nosotros les hemos hablado. Ahí está el Señor. ¿Pero qué contestaron los fariseos? Demonio tiene. Ese es el hijo de María. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, ellos le dicen, nosotros sabemos quién es nuestro padre, pero ¿y el tuyo? Ellos no lo aceptaban como Señor. Ellos pensaban que era un hijo de fornicación, un endemoniado pecador que tenía síndrome o tenía complejo de Dios, un blasfemo. De hecho, lo consideraron tan blasfemo que le aplicaron la pena de muerte y de hecho, por considerarlo blasfemo, pidieron que él muriera. En ese momento muchas personas, incluidos los maestros de la ley, no lo reconocieron como Señor, pero toda enseñanza debe llevarnos a una conclusión: Jesús es Señor. Número 2, Jesús es juez. En estos versículos no solamente se presenta como el Señor, sino como aquel que ha de juzgar a todos los hombres. El apóstol Pablo escribió que un día los hombres serían juzgados, y él dice, de conforme a mi evangelio. ¿Y de qué habla el evangelio? De Jesús. La esencia del evangelio es que Jesús es Señor.
Y Pablo en una ocasión escribió: todos ustedes serán juzgados conforme a mi evangelio, conforme a esta declaración que es central, que es exclusiva de la predicación del evangelio. Y aquí viene algo que tenemos que aprender, mis hermanos. Hay un mensaje exclusivo del verdadero evangelio, el mensaje exclusivo que no vamos a encontrar en ningún otro mensaje, aunque sea semejante a la predicación del evangelio, es: Jesús es el Señor. Los demás se parecen, pero fallan cuando se da uno cuenta que la esencia del mensaje de esos evangelios no es Jesús es el Señor. Muchas veces el mensaje es: Jesús es el sanador, Jesús es el prosperador, Jesús es el milagrero, pero no Jesús es el Señor. La esencia de la predicación del evangelio y la piedra angular del juicio sobre todos los seres humanos es la declaración central y fundamental del evangelio: Jesús es el Señor, y aquel que es el mensaje también es el juez. El mismo Jesús dice que en aquel día, observe usted cómo él dice en el verso 22: muchos me dirán en aquel día. ¿A qué se refiere con aquel día? Al día del juicio. Ahora, ¿recuerdan ustedes los que han estado, ya sea en la clase de los miércoles sobre Apocalipsis, o la han visto en la página de la iglesia, que el término aquel día es un término más teológico que cronológico? ¿A qué me refiero con teológico y no cronológico? En aquel día no solamente señala a un día, sino aquel día es un término teológico que se refiere a todos los días a lo largo de la historia en los cuales el Señor ha traído a juicio, ya sea a Israel o a otras naciones. Esos días son el día. Por ejemplo, cuando Dios visitó a Egipto para sacar a Israel de Egipto, de la cautividad egipcia, esos días fueron el día del Señor. No los días del Señor, sino el día del Señor, cuando el Señor trajo juicio sobre Egipto. Cuando Dios sacó a Israel de la tierra prometida y los llevó cautivos a Babilonia durante 70 años, esos días de invasión babilónica fueron el día del Señor, no los días del Señor. Cuando Jerusalén fue destruida en el año 70 y esta destrucción inició en el 66 y duró 3 años y medio, no fueron los días del Señor, fue el día del Señor. Y a ese mismo día se refiere, no en un aspecto cronológico, un día que está muy lejano, sino el día, es decir, el momento en el que el Señor trae a juicio a los hombres. En aquel día. Y la historia bíblica nos enseña que aquel día no es un solo día, sino los acontecimientos, los momentos en los que Dios ha traído juicio a la nación de Israel o a las naciones que están alrededor de Israel. Muy probablemente aquel día del versículo 22 esté refiriéndose al día en que el templo iba a ser destruido. Aquel día. Pero para nosotros todavía queda aún aquel día. Es decir, a donde voy es que este día no se ha agotado. No se ha agotado, no podemos decir ya sucedió y no volverá a suceder, porque la historia nos dice que Dios, como Señor de la creación, trae a juicio a su creación cuando Él considera oportuno, cuando la maldad crece, cuando el hombre se aparta a la impiedad. El Señor trae juicio. Esos días son su día, el día de la ira del Señor, el día de sus juicios. Así que Jesús es revelado aquí como Señor y como juez. ¿Es evidente para usted que Jesús es el Señor y el juez? ¿Puede usted ver en la iglesia a Jesús como Señor y juez, o solo lo ve usted como la persona invisible a la que le canta los domingos y que no tiene ninguna interferencia en su vida? Que de lunes a sábado usted va a hacer lo que usted tiene que hacer o lo que otros le digan que haga, y el día domingo, bueno, es el día del Señor. El día domingo que Él pida lo que quiera, usted lo va a hacer. Pero Jesús está declarando: Señor,
de la vida de esos hombres. Él no les está diciendo así deben adorar en el día domingo solamente, Él les está diciendo así deben conducirse toda su vida. Y yo quiero que piense usted esto, porque el día que usted y yo seamos llevados a la presencia de Dios para ser juzgados por nuestras obras, usted y yo no solamente vamos a ser juzgados por lo que hicimos el domingo o lo que quisimos hacer en el día domingo, usted y yo seremos juzgados por esto. Solo piense en ello. Si Jesús quisiera solamente juzgarnos por el mensaje del Sermón del Monte y nos dijera, me voy a olvidar de Génesis hasta Apocalipsis, de todo lo que está escrito, y solo usaré el Sermón del Monte para juzgarnos a ustedes, ¿cómo quedaríamos parados delante de Él? Sí, con cuánta frecuencia olvidamos lo que ahí está escrito. Por ejemplo, Jesús comienza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, y porque de ellos es el reino de los cielos. Y nosotros vivimos nuestra vida llenos de nuestro orgullo, pensando, yo soy capaz de hacer lo que yo quiero hacer. Y, por ejemplo, encontramos una instrucción, para no ir más atrás, Mateo capítulo 7, verso 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, deja que saque la paja de tu ojo y aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Conteste honestamente en su mente y para usted mismo, ¿cuántos de ustedes han recordado, después de 3 semanas, o poco más de 3 semanas que hemos leído estos versículos, cuántos de ustedes han recordado esta enseñanza y la han aplicado desde ese momento hasta ahora a su vida? Y han sido conscientes más de los pecados que hay en ustedes que los que hay en el prójimo. A veces olvidamos o solemos olvidar con facilidad la Escritura. ¿Y qué le parece si vamos un poco más atrás, o más bien un poco más adelante, verso 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis? Y hablábamos acerca de que esto también nos habla de la necesidad de ser constantes en la oración. Y si nuevamente le hago esa pregunta, ¿cuántos de ustedes a partir de esta enseñanza, su tiempo de oración se ha visto modificado por esta instrucción clara del Señor Jesucristo? ¿Cuántos sinceramente dirían, ahora yo oro todos los días después de que aprendí esto, ahora oro todos los días, o ahora oro más tiempo? ¿Quiénes de ustedes dirían realmente que algo ha cambiado después de estas enseñanzas? ¿Nota usted por qué Jesús más adelante dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Porque no es la ignorancia la que nos hace no obedecer. No es que seamos ignorantes de lo que el Señor quiere. Muchas veces nos disculpamos. A mí me cuesta practicar la palabra de Dios porque realmente me es difícil. No es la ignorancia. Es la necedad la que nos lleva a no poder cumplir su palabra. Es no porque sea difícil entenderla, porque la multitud, hermanos, estaba compuesta por gente del vulgo, gente del pueblo, pescadores, campesinos, y la gente estaba sorprendida de lo fácil que era para ellos entender lo que los maestros y los rabinos complicaban. Y Jesús les dice, en aquel día, muchos de ustedes me dirán, ustedes, más de 4,000 personas congregadas alrededor de Jesús, escuchando toda la misma enseñanza y teniendo que llegar a la misma conclusión, Jesús es Señor. Jesús dice, en aquel día, en el día en que el juicio caiga sobre ustedes, si ustedes quieran escapar del juicio, muchos de ustedes me dirán, Señor, Señor, y yo les responderé, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque no hicieron lo mismo. Así que aprendemos primero que la Escritura nos lleva a considerar el carácter de este Jesús. Este no es un simple maestro. Este no es un iluminado. Tampoco este es el que viene a resolverte tus problemas y después te da una palmadita
mañana y te dice, bien, te saqué de tus problemas, cuando me necesites, búscame de nuevo, te dejo mi tarjeta. No, este no es el tipo de persona que se conduce de esta manera. Este hombre está frente a esta multitud y les dice, yo soy el Señor. Y cuando él hace esta declaración, la gente está obligada a dos cosas: o a conocerlo y vivir como Señor, o apartarse de él y negarlo completamente. Pero no solamente es el Señor, también es el juez. Y aquellos que hoy, y aquellos que en ese tiempo lo despreciaron como Señor, tuvieron que enfrentarse a él en su carácter de juez. La descripción del verso 24 al verso 27, los ríos, los vientos, la arena, todo eso nos habla de un día de juicio que estaba cerca para ellos. Y donde la prueba de su confesión se haría evidente por la forma en que ellos se mantendrían delante de la prueba. El verso 22, el Señor Jesús, en el verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Hay una confesión. ¿Nota usted que esta gente sí llegó a entender quién era Jesús? Porque él mismo dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, y apelarán a las cosas que hicieron en tu nombre. Así que observe usted cómo incluso la declaración en tu nombre no tiene una connotación mágica, sino la autoridad. Porque si Jesús es el Señor, entonces los demonios tienen que sujetarse a Él porque Él es el Señor. Si Jesús es el Señor, entonces la enfermedad tiene que sujetarse a Él porque Él es el Señor. Ellos entendieron que Él era el Señor y que todo estaba sujeto a su voluntad e hicieron uso de ese recurso, pero ellos mismos nunca se sujetaron. ¿Y cuántas veces queremos nosotros actuar de la misma manera? Nosotros incluso como creyentes entendemos que esto de los milagros, de la expulsión de demonios, es algo que quedó para el tiempo de los apóstoles como una expresión clara del señorío de Jesucristo y que no es operante en nuestros días. Pero nosotros vivimos bajo esto de otra manera. Y a veces queremos que otros se sujeten a Cristo y nosotros no nos sujetamos. Le decimos al hijo, es que tienes que obedecer la palabra de Dios. Tienes que sujetarte a ella. Pero nosotros mismos no nos sujetamos. Vamos con el incrédulo y al incrédulo le decimos, es que la Biblia dice esto y tú tienes que sujetarte, pero nosotros mismos no nos sujetamos. Quizá nosotros, si Jesús estuviera en medio de nosotros, nos diría, muchos de ustedes me dirán, Señor, Señor, en tu nombre evangelizamos, en tu nombre le dijimos a la gente que componga sus matrimonios, en tu nombre hicimos que familias se recuperaran, y Él nos dirá, nunca los conocí a ustedes. En tu nombre hicimos conferencias. En tu nombre levantamos seminarios, en tu nombre escribimos libros. Y Él nos dirá, nunca los conocí. En tu nombre estudiamos. ¿Nota usted que lo que condena a Jesús de este grupo de personas que actuaron en el nombre de Jesús fue algo sencillo y algo que no podemos pasar por alto? Ellos sabían que Jesús era el Señor y que todo se sujetaba a su autoridad, pero ellos mismos, como persona, nunca se sujetaron. Ellos sabían que todo se sujetaba a la autoridad de Jesús. Lo vieron. Vieron cómo los demonios se sujetaban al mencionar Jesús es Señor, lo vieron. Y ni aún así tuvieron temor de eso que estaban viendo, porque no se sujetaron a la autoridad de Jesucristo. Reconocer que Jesús es el Señor debe tener una implicación práctica para nuestra vida. Si Jesús es el Señor, ¿cómo esta verdad está cambiando mi vida? Si Jesús es Señor,
¿Cómo es que yo estoy renunciando a ser el Señor de mi propia vida y dejar que sea Jesús quien me gobierne con su palabra? Les repito, si lo único que usted pudiera tener de toda la enseñanza de Jesús fuera el sermón del monte, ahí está revelado, porque Jesús mismo dijo, aquí se resume toda la ley. Toda. La ley y los profetas se resumen en lo que nosotros diríamos en estos 2 capítulos de la enseñanza de Jesús. Así que si usted me dice, hermano, yo no tengo tiempo de leer el Antiguo Testamento, yo le diría, lee los 2 capítulos del Sermón del Monte, porque ahí se resume todo lo que está escrito. Y aún así, somos incapaces de evaluar. Aún así, somos incapaces de guardar. Capítulo 6, verso 19, por ejemplo. No acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones irrumpen y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no irrumpen ni roban, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Se le hace difícil de entender esto? Como a veces lo he dicho, necesitamos un curso en griego para poder entender esto que es tan sencillo. Y sin embargo, ¿cómo vive nuestro corazón? Afanado. Afanado. Es que si no tengo, es que si no guardo. Desde luego que Jesús no está hablando del derroche, de todo lo que ganas, ve a gastártelo al paseo, no te preocupes, yo te voy a sostener. Jesús no está hablando de eso, sino de un materialismo, de un corazón encadenado al materialismo, haciendo de su confianza el dinero y la cantidad que se tiene. De eso está hablando Jesús. De servir al dinero, de adorar al dinero, de decirle al dinero, tú me has dado salud, tú me has dado comida, tú me has dado casa, tú me has dado vestido, tú me has dado todo lo que tengo. ¿Cómo es que yo se lo digo? Desde luego que no voy a tomar un billete y voy a decirlo, pero se lo muestro cuando mi vida piensa o gira alrededor del trabajo, y no hay otra cosa más en mi mente. Cuando alguien me dice descansa, cuando alguien me dice disfruta tu familia, lo único que puedo decir es que si no trabajo no como. Mi Dios es el trabajo. Mi Dios es el dinero. Y en aquel día, cuando yo me acerque delante de Jesús y le diga, Señor, Señor, Él me va a decir, ¿y cuándo a ti te conocí? ¿Cuándo a ti te conocí? Yo nunca fui tu Señor, yo nunca te goberné. Te levantabas temprano porque tenías que llegar al trabajo, pero te levantabas tarde cuando tenías que llegar a la congregación. ¿Cómo me dices, Señor? Te levantabas temprano cuando te citaban en tu trabajo, pero te levantabas tarde cuando tenías que orar. Hermanos, seamos realistas, de esto está hablando Jesús. ¿De quién está gobernando nuestra vida aquí y ahora? No de cuál es la confesión de nuestros labios. No de los cantos que cantamos. Tenemos cantos teológicamente correctos. Y usted puede notar en Mateo capítulo 7 que el problema no era la confesión teológica. Esta gente estaba haciendo una correcta confesión. El asunto es que nunca vivieron de acuerdo a esa confesión. Seamos realistas, hermanos. El evangelio se trata, y la vida cristiana se trata de una simple y sencilla verdad. ¿Quién está gobernando tu vida? ¿Quién la está gobernando? Nos dejamos gobernar por el pensamiento del mundo. Eso es propio de quienes no conocen al Señor. Pablo enseña en Efesios capítulo 2 que el hombre muerto vive en la potestad o en el pensamiento de este siglo, bajo el poder de este siglo. Y la gente edifica sus vidas sobre ese pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? Tener dinero para ser feliz, para poder comprar lo que quieres y para poderlo gastar como quieres.
pensamiento. Ahora recuerde, Jesús no está en contra del dinero, porque el dinero debe ser usado como un esclavo y no como un amo. Pero Jesús está en contra del pensamiento donde se le desplaza a Él de la vida práctica y de la vida diaria y luego se le confiesa como Señor. Eso es hipocresía. Desplazarlo de nuestra vida diaria, sacarlo de las decisiones que debemos tomar en cuanto a nuestro trabajo, en cuanto a nuestra profesión, en cuanto a la educación de nuestros hijos, en cuanto al camino de nuestro matrimonio, a cómo gastamos, a cómo incluso va usted a usar el resto de la tarde de este domingo y cómo va a vivir usted el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Cuando lo hacemos a un lado y luego cantamos o luego decimos Jesús es mi Señor, Jesús está en contra de ese estilo de vida. Él se opone a ese tipo de vida. Cuando Jesús es Señor en confesión, pero no en profesión, no en experiencia. Toda instrucción debe llevarnos a esta verdad. Y cuando nosotros llegamos a esta verdad, tenemos que darnos cuenta que el señorío de Cristo exige eso, ser Señor de nuestra vida. Que el señorío de Cristo exige que hagamos a un lado de nosotros, que quitemos de nosotros todo aquello que se opone a que Jesús sea Señor de nuestra vida, que Él gobierne nuestra vida. Nosotros no estamos relacionados con la esclavitud, pero le aseguro que un esclavo nunca tendría en sus palabras la palabra no puedo. Porque el día que un esclavo usara esas palabras en frente de su amo, ¿sabe qué le pasaba? Lo menor que le podía pasar era ser azotado. O simplemente pagar con su vida por tan osada expresión delante del Señor. Pero se da cuenta de cuántos no puedo, llenamos nuestras bocas, no puedo levantarme temprano. No puedo mantenerme despierto cuando leo la Biblia. No puedo aprenderla o memorizarla. No puedo. Solo la misericordia de Dios hace que todavía estemos de pie. ¿Recuerda usted cuando el pueblo de Israel se quejaba tanto y el Señor le dice a Moisés, Moisés, voy a matar a todo este pueblo y te voy a dar a otro pueblo porque este pueblo lo único que sabe hacer es quejarse? Desde luego que Dios estaba probando el corazón de Moisés para ver si tenía un corazón de siervo y de ser paciente con un pueblo tan necio. Y así es nuestro corazón. Si no fuera porque Cristo intercede por nosotros, Dios nos habría desechado y levantado otro pueblo. Pero es Cristo, como Moisés, en el oficio de sumo sacerdote, intercediendo por un pueblo tan débil como somos nosotros. Pero la intercesión de Jesús no significa debilidad, sino más bien misericordia. Y el llamado de Jesús a su pueblo es el entender que Él es Señor de aquellos que confesamos su nombre. Y el reconocerlo como Señor nos obliga a cumplir cada una de estas enseñanzas. Lo repito por un momento, olvídese de todo el Antiguo Testamento y de todo el Nuevo Testamento y reduzca su Biblia a solo el Sermón del Monte, pues el confesar a Jesús como Señor nos obliga al cumplimiento del Sermón del Monte. Y Jesús concluye en el verso 23: apártense de mí, hacedores de iniquidad, hacedores de iniquidad. Ahora, la Biblia es clara en este aspecto, que no hace la palabra de Dios, hace la iniquidad, es decir, no obedecer la palabra de Dios es hacer iniquidad. Ahora, ¿usted puede notar algo malo en lo que estos hombres estaban haciendo? Liberar a un endemoniado de su demonio no sería un excelente acto de bondad, dejar a un hombre libre de la opresión. ¿Y cómo llama el Señor a ese acto? Iniquidad. Pero Señor, ¿lo viste
¿realmente conociste a este hombre cuando estaba endemoniado? ¿Cómo se maltrataba? ¿Cómo arrancaba el pelo de su cabeza? Se golpeaba y comía de lo peor que ni siquiera los animales comen. ¿Realmente lo viste? Y ahora te das cuenta qué tipo de persona es después de que yo eche fuera ese demonio en tu nombre. Y Jesús dice, no te conozco. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos, hermanos, de las que nos sentimos completamente orgullosos, pero que no nacen de la práctica de la obediencia? ¿Cuántas cosas nosotros podemos hacer que nos hacen sentir bien? A lo mejor podemos decir, no sé, yo conocí a un niño que sufría mucho y lo rescaté y se fue a vivir conmigo y ahora se ha convertido en una persona noble, con principios, ya no sufre lo que antes sufría. ¿Cuántas veces hacemos cosas, hermanos? Me viene a la mente lo pasado cuando algunos estados del país sufrieron esos fuertes movimientos sísmicos y hubo mucha necesidad. ¿Cuántas personas dieron despensas? ¿Ayudaron? Algunas en nombre de Dios. Y Jesús diciendo, nunca te conocí. Pero mi pancarta decía, nunca te conocí. ¿Se da cuenta de lo trágico y de lo serio que es esto? ¿Se da cuenta de la seriedad de las amonestaciones del Señor Jesucristo? Y nos involucra a todos. No me excluye a mí, aunque yo estoy dando esta enseñanza, no me excluye a mí, porque yo puedo decir, Señor, ¿cuántas enseñanzas di en tu nombre? Pero si yo mismo no estoy sujeto a la voluntad de este Señor del que estoy hablando, las mismas palabras las tendré que escuchar. Nunca te conocí. Los hermanos de la alabanza, no los excluye de esto. Los hermanos que llegan a la congregación tampoco los excluye de esto. Es decir, todos seremos juzgados por la misma persona a la que hoy todos, con los mismos labios y en un mismo espíritu, en un mismo corazón, decimos, Jesús es el Señor. Y tenemos, hermanos, que hacernos, hermanas jóvenes, tenemos que hacernos una pregunta obligada. ¿Estoy viviendo bajo esta verdad? Esta verdad de Jesús es el Señor es lo que me lleva a tomar decisiones. Cuando elijo la música que escucho, la estación de radio, la página en internet, la publicación en el Face, ¿es esta verdad? Cuando cierro un negocio, cuando cambio de empleo, cuando hago mi trabajo, ¿es esta verdad la que me lleva a tomar cada decisión? Jesús es el Señor. Sí. Escuché algo, creo que el pastor de los Estados Unidos dijo que si tú hubieras juntado 300 iglesias a cada país, el Señor te quiso hacer un mediador, no estás haciendo tu voluntad, nada más es por tu propio orgullo. Sí, así es. A veces hacemos cosas en nombre de Dios para satisfacernos a nosotros mismos, para quedar bien parados como buenas personas, pero no porque estemos honrando el señorío de Cristo. Lo que debe guiarnos entonces y en conclusión a tomar cada decisión es el señorío de Jesucristo. ¿Es esta tu voluntad, Señor? Y si no la conozco en el momento, pastor, cuando tengo que tomar una decisión, y si no conozco la voluntad del Señor, indágala. Porque el mismo Dios dijo, no te he dado una voluntad que tengas que decir, tengo que cruzar los mares para hallarla. No.
O tengo que subir a las estrellas para encontrarla. Es decir, el Señor está diciendo, mi voluntad es tan clara que la puedes conocer si tan solo te propones en conocerla. Y Jesús no estaba, y el Antiguo Testamento, y Jesús mismo no está hablando de situaciones místicas, de Señor, dame un sueño para conocer tu voluntad. Porque su voluntad nos ha sido tan claramente revelada en su palabra, y que por eso es tan grosero el no hacer su voluntad, porque Él siendo tan claro, nosotros le decimos, es que yo no lo conozco. Tengamos en mente esto, hermanos, que toda enseñanza de las Escrituras nos debe llevar a una sola verdad: Jesús es el Señor. Y una vez que la hayamos aprendido, vivamos todos los días de nuestra vida con esta verdad en mente: Jesús es el Señor. Como hijos, como padres, como esposos, como hermanos, como miembros de una congregación, como creyentes trabajando en lo que trabajas, vive bajo esta convicción: Jesús es el Señor. No sea que tengas la correcta confesión, pero no la práctica, y en aquel día escuches esas dolorosas palabras: nunca te conocí, apártate. Ninguno de nosotros desearía escuchar esas palabras de aquel que ha sido constituido como Señor y Juez de todos nosotros. Así que aprendamos, pongamos en práctica. Incline su rostro y vamos a hacer una oración.